Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con la clase número 8 del 29 de abril. Hoy vamos a introducirnos a lo que corresponde a la unidad 4 de trigonometría. Vamos a trabajar acabadamente la unidad de trigonometría. Entonces, en la clase de hoy vamos a conocer las definiciones básicas, conceptos, funciones trigonométricas en forma general. ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo de la clase es resolver problemas aplicando teorema de Pitágoras. Teoremas de Pitágoras y las fórmulas trigonométricas de seno, coseno, tangente y sus cofunciones, que son cotangente, secante y cosecante. Estos conceptos son conceptos sencillos. Tenemos dos conceptos básicos que debemos manejar, así que lo vamos a revisar bastante bien hoy para que la solución de problemas resulte sencilla. Funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son las funciones de un ángulo. Estas funciones incluyen términos que describen la medición de ángulos y triángulos, tal como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Es muy importante saber que los radianes son equivalentes de los grados de los ángulos en función del radio y la circunferencia. En función a eso, entonces vamos a revisar un poquitito las funciones trigonométricas en función al triángulo rectángulo. Definición de las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Es importante saber que este triángulo rectángulo es la base de las funciones trigonométricas. Fíjense que el triángulo rectángulo en este punto tiene o mide 90 grados. Los ángulos agudos son alfa y beta. Vamos a trabajar en las funciones trigonométricas en función al ángulo agudo. Sabemos que un triángulo rectángulo está compuesto por hipotenusa y sus catetos. Los catetos A y B son los lados del triángulo rectángulo que delimitan el ángulo recto. La hipotenusa es el lado más largo. Alfa y beta son los ángulos agudos. Un triángulo rectángulo es un polígono de 3 lados. Fíjense aquí. 1, 2 y 3 lados, donde es cateto, cateto, hipotenusa. De ahí, y en comprensión de aquel video que antecedió, explicaba muy bien dónde hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, que es el teorema de Pitágoras. A partir de allí, los lados que delimitan el ángulo recto se llaman catetos y el lado mayor hipotenusa. Fíjense que aquí tenemos una figura de vuelta de lo mismo. Hipotenusa y catetos. Ángulo agudo alfa. En función al ángulo agudo alfa vamos a definir los lados. El ángulo alfa tiene un cateto opuesto al ángulo, que es esto que está enfrente, la altura. El cateto B, en este caso, es el cateto unido o adyacente al ángulo alfa, y aquí tenemos la hipotenusa, el lado más largo. De aquí tenemos que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Por lo tanto, si necesitamos, conociendo los dos catetos, calcular la hipotenusa, podemos utilizar esta fórmula. Conociendo hipotenusa y un cateto, lo podemos aplicar en este proceso. Las funciones o razones trigonométricas son las relaciones entre los catetos y la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Es importantísimo entender la composición de las funciones trigonométricas con relación al triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo con un ángulo agudo alfa
El lado más largo es la hipotenusa. El cateto opuesto es el que se encuentra opuesto al ángulo agudo y el adyacente es el que está unido al ángulo. Seno de alfa, seno de este ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Conociendo cateto opuesto e hipotenusa podemos calcular seno del ángulo alfa. Siempre el opuesto es el que está enfrente. Coseno del ángulo alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Son tres conceptos que debemos manejar. Con estos tres conceptos vamos a poder avanzar bastante bien en todo lo que es trigonometría y los problemas que están relacionados a ella. En función a estas funciones principales, vamos a ver las cofunciones. Seno tiene una cofunción que es cosecante. Si seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto o 1 sobre seno. Secante es 1 sobre coseno, por ende es hipotenusa sobre cateto adyacente, y cotangente es 1 sobre tangente. Con estas tres funciones podemos obtener las tres cofunciones y resolver los problemas. Este es el punto 1, conocer las funciones trigonométricas principales y sus cofunciones. Y a partir de allí también necesitaremos conocer el signo de la función trigonométrica. La función trigonométrica en una circunferencia trabaja en 4 cuadrantes. El primer cuadrante que va de 0 a 90. Entre 0 y 90 grados, tanto seno, coseno como tangente son funciones positivas. Todas las funciones trigonométricas entre 0 y 90 grados son positivas. Entonces, desde 90, entre 90 y 180, la función positiva es seno y su cofunción, seno y cosecante. Solamente seno y cosecante son positivos entre 90 y 180. Entre 180 y 270 solamente es positivo tangente y su cofunción, tangente y cotangente. Los demás son negativos. Y en el cuarto cuadrante, entre 270 y 360, tenemos a coseno y su cofunción secante. Quiere decir que para la clase de hoy y para los ejercicios venideros necesitamos manejar dos cosas: las funciones trigonométricas en función a los lados del triángulo rectángulo, seno, coseno, tangente y sus cofunciones, y el signo de las funciones trigonométricas de acuerdo al cuadrante. Con eso vamos a poder resolver los ejercicios propuestos. A analizar esto, a ver el video en donde se resuelve o se plantea un ejercicio y que puedan resolverlo con éxito. Este primer ejercicio que está aquí dice: si coseno de x es 40 sobre 41, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. El arco X, el arco quiere decir ángulo, está en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante solamente coseno y secante son positivos. Cuando me indica la función y el ángulo, yo conozco el signo de las funciones. Me pide calcular seno, tangente, porque ya conocemos coseno, cotangente, secante y cosecante. También les presento un ejercicio resuelto y en la brevedad les paso el video paso a paso de la resolución del ejemplo para luego poder resolver los ejercicios propuestos a continuación. Éxitos.